Estudios de eficacia cosmética. Cuando nosotros tenemos que hacer un estudio del desarrollo de un producto y queremos demostrar la eficacia, hay distintos puntos que vamos a considerar en esta clase. Vamos a hablar un poco de la historia, qué tiene que ver la regulación y la legislación, cómo impacta en este tópico, acerca del producto y la información que nosotros tenemos que darle al consumidor para que cuando en un rótulo ve humectación por 24 horas, efecto desodorante por 48 horas o un factor de protección 50 más, sepa a qué se refiere. Respecto a la historia o al concepto en el cual nosotros podemos evaluar la eficacia de un producto cosmético, existen guías elaboradas en el año 2001 por lo que se llamaba COLIPA y en el año 2008 por lo que hoy en día se conoce como Cosmetic Europe, que es el Consejo de Cámaras de Cosmética de los distintos países que forman parte de la Unión Europea. Y en el año 2008 realizaron este compendio, estas guías, que son muy útiles, que son abiertas, las pueden leer por internet, y que nos da como el marco a el tema que vamos a desarrollar hoy. Básicamente, para evaluar a los cosméticos como objetivos, tenemos siempre primero que tener en cuenta que las materias primas y fundamentalmente aquellas sustancias funcionales que van a definir la acción del cosmético buscado, van a tener una información técnica de características que no solo hacen a su composición analítica, sino también a la composición y al efecto que uno busca y que por eso la ha utilizado. También hay requerimientos, y sobre todo en la Unión Europea, de lo que es el dossier del producto terminado o lo que es la información del producto, en el cual ahí hay que detallar el ensayo de seguridad o el ensayo de eficacia que sustente lo que se encuentra en el rótulo del cosmético. Existe un comité europeo científico que se conoce como SCCP, que es son el Comité Científico de Productos de Consumo, que desde el año 2001 trabaja activamente para la evaluación fundamentalmente de la seguridad de los ingredientes cosméticos. En esta comisión científica le integran distintos campos que hacen que los profesionales trabajen en forma de multidisciplinaria para lo que es la industria cosmética. Así, expertos de medicina, de toxicología, de farmacia, dermatología, biología, química y otras disciplinas relacionadas establecen determinados documentos que hacen a la seguridad y que a veces también están referidos o tienen injerencia en lo que tiene que ver a la eficacia cosmética. Cuando hablamos de claims, que esto ya creo que lo han visto, se refiere fundamentalmente a las proclamas que encontramos en los rótulos de los cosméticos o en la comunicación. Estos beneficios que los encontramos en las proclamas pueden ser beneficios relacionados a seguridad o relacionados a la eficacia del cosmético. De alguna manera, estos beneficios tienen que estar sustentados por análisis de datos obtenidos en estudios experimentales, que pueden ser relacionados con instrumental, por metodología no invasiva, por métodos de bioingeniería, biofísicos, por métodos bioquímicos, por el análisis sensorial y también por estudios que consideramos muy importantes hoy en día, que son también los estudios in vitro. Legalmente, los estudios de eficacia, que es probar un determinado efecto en Europa, se requiere del ensayo. En Estados Unidos, como tienen categorías bastante limitadas, porque por ejemplo en Estados Unidos no podemos decir que un producto cosmético es antiarrugas o que mejora las arrugas, porque ya es una proclama, un claim relacionado a un producto OTC o de venta libre, no de cosmético.
Un protector solar no es un cosmético, un antitranspirante no es cosmético. Entonces, muchos de los efectos de eficacia que tradicionalmente en nuestros países LATAM, particularmente Mercosur, como el que estamos nosotros, yo desde Argentina, ustedes desde Uruguay, hacen que tengamos categorías que sí necesitamos sustentar la eficacia siendo producto cosmético. En algunos casos la eficacia es obvia. Un lápiz labial que da color a los labios, evidentemente no vamos a evaluar porque ya naturalmente lo tiene que dar si es eficaz. Un shampoo que lava el pelo, también. Pero nos encontramos con otros efectos de los cosméticos que sí tenemos que conocer qué ensayos utilizar. La responsabilidad en los ensayos de seguridad o de eficacia están por un lado, en base a, o dirigidos al elaborador, al fabricante del cosmético. Pero también están involucradas muchas veces organizaciones de investigación de contrato, que se llaman CRO en inglés, que deciden las metodologías para ser verificadas y para sustentar justamente estos claims o bondades. De todas maneras, tiene que ser la información apropiada y suficiente para que la autoridad sanitaria acepte estos ensayos. ¿Qué tipos de test son los que encontramos tanto para seguridad como para eficacia? Pero básicamente nos vamos a referir más que nada a los de eficacia. A los test que se conocen in vitro, que pueden estar hechos en el ingrediente, en la sustancia funcional, en lo que podríamos decir principio activo, o también en todo el producto terminado. Podemos encontrarnos tipos de test ex vivo, en sustratos, es decir, por ejemplo, si obtenemos mechas de cabello natural, la mecha va a ser ex vivo, porque la hemos sacado de un cuero cabelludo. Si utilizamos, ahora vamos a ver, algún tipo de cultivo, puede ser también ex vivo. In vivo, que son los que se hacen en panelistas, en personas, que están relacionados con los ensayos clínicos y también los ensayos en consumidores, donde están involucradas todas las técnicas del análisis sensorial en respuestas hedónicas. Como les comentaba, los métodos alternativos es uno de los métodos in vitro, que podríamos decir, que en este momento están siendo más demandados por los consumidores. Ya la utilización de animales de laboratorio están, y sobre todo para los ensayos de seguridad, por ahí más que para los de eficacia, están siendo reemplazados por esta metodología alternativa. Que este comité científico europeo, en el año 2012, describe a los métodos alternativos como todos los procedimientos en los cuales se puede reemplazar la utilización de animales de laboratorio con el refinamiento de las técnicas que permite reducir el número de animales requeridos y que además de alguna manera disminuye el sufrimiento o el estrés por el que el animal se somete para satisfacer esenciales necesidades en seres humanos o en otros animales. Entonces nos encontramos que este comité científico habla que estos métodos in vitro pueden constituir una fracción alternativa al uso de animales, basándose en los principios de Russell y Barch, que por el año 1959 hicieron un tratado para humanitariamente utilizar a los animales. Y de esta manera, estas metodologías alternativas al uso de animales, que se conoce como 3R, es la que se está usando in vitro para reemplazar los ensayos que se venían haciendo en animales. Como ensayos alternativos, nos encontramos en los ensayos, como les dije, ex vivo, que también podrían ser en lo que se llama el huevo de la gallina, que es un soporte para ensayos de seguridad e irritación ocular. También vamos a encontrarnos cultivos celulares de animales o de tejido humano, y en ensayos in vivos, que son los ensayos que realizamos, en este caso son estos representados por la seguridad, en el caso de parches en humanos o la irritación ocular.
Entonces, dentro de la metodología in vitro, que podemos demostrar también eficacia, están distintos modelos 3D de cultivos. En el caso que querramos evaluar efectos epidérmicos, como en este caso vamos a ver en toda la epidermis, acá también la epidermis, desde la membrana basal a la superficie, o aquí este sector que también es la epidermis, acá vemos estrato córneo, estrato córneo, estrato córneo, podemos usar este tipo de modelos, pero también si queremos evaluar efectos dérmicos de mejoramiento de las arrugas, de mejoramiento síntesis de colágeno o cualquiera de los elementos dérmicos, estos modelos 3D también nos permite evaluar componentes dérmicos y efectos de los cosméticos a nivel dérmico. Por lo tanto, esta metodología nos permite evaluar también la eficacia o de una materia prima o de un producto terminado. Pero si en cambio queremos hacer métodos in vivo en humanos, nos vamos a tener que basar en lineamientos de las buenas prácticas clínicas, porque son ensayos clínicos. La buena práctica clínica se entiende como un estándar internacional, ético y de calidad científica para poder diseñar, conducir, registrar, reportar estudios que involucran la participación de humanos. De alguna manera, esto implica que tengamos determinadas protección a los panelistas, en este caso, o voluntarios, no pacientes, porque claramente estamos hablando de cosmética, y que en función de la declaración de Helsinki, que fue como el antecedente que permite la protección de los seres humanos en investigación, hace que aparezca una conferencia internacional de armonización, el CIARM, donde dan distintas condiciones o requerimientos técnicos para el registro de productos farmacéuticos para uso humano, pero que también la cosmética utiliza estos, también condiciones. Nos encontramos que dentro de las buenas prácticas clínicas existe una serie de vocabulario o determinada terminología, que yo se las coloco porque me parece muy interesante, que es, por ejemplo, los datos fuentes. Los datos fuentes son la información en registros originales o certificados de los hallazgos clínicos o de las observaciones, de las mediciones en las cuales uno comienza, por ejemplo, un estudio. El estudio clínico en sí, que es cualquier investigación que se realice en seres humanos con intención de descubrir o verificar efectos clínicos, en el caso puntual del área cosmética, farmacológicos o farmacodinámicos en el área farmacéutica, que va a tener una relación con el producto de investigación que va a obtener algún tipo de reacción. Claramente en la industria cosmética no vamos a tener reacciones adversas, que por reacciones adversas se entiende a cualquier ocurrencia médica de un paciente o un sujeto en una investigación clínica en el cual se administra el producto. Obviamente que esta reacción adversa también la vamos a considerar cuando se hacen ensayos de seguridad. En el caso de ensayos de eficacia no, porque se supone que ya previamente al el ensayo de eficacia ya verificamos que el producto es inocuo y que no provoca ningún daño, ningún efecto nocivo al individuo. El estudio clínico, el informe, va a ser una descripción escrita de cualquier, en este caso, cosmético, con la descripción y con toda la información en la cual fue medida o fue calificada, por ejemplo, por un dermatólogo. El investigador va a ser la persona responsable de la conducción de un estudio clínico en un sitio. El investigador en cosmética puede ser un farmacéutico, puede ser un químico cosmético, también puede ser un dermatólogo, pero a veces nos encontramos con que investigadores podrían ser técnicos. Por ejemplo, imagínense que queremos evaluar la eficacia de un shampoo o la eficacia de una tintura capilar, y entonces en este caso el investigador puede ser perfectamente, o el subinvestigador, un estilista, un peluquero. Como les comenté, tanto
responsable del estudio, digamos, de la metodología puede ser del elaborador que va a buscar o va a contratar a una organización de investigación por contrato, OIC en español, que puede ser una persona o puede ser una organización comercial, académica, que va a estar contratada por el patrocinador, la empresa cosmética, para realizar las labores del estudio. El producto de investigación se define como la forma farmacéutica de un ingrediente activo o a veces en el área farmacéutica de un placebo que va a ser el objeto en el cual queremos estudiar su efecto. Y el protocolo va a ser un documento que va a describir el objeto, el diseño, la metodología, las consideraciones estadísticas, la organización del estudio, y todo esto va a llevar luego este protocolo, el informe, que es lo que se va a presentar ante la autoridad sanitaria. Algo muy importante es que el diseño estadístico se realiza antes de realizar el estudio, se discute para ver cuál va a ser el tratamiento estadístico a aplicar después de haber tenido los resultados. No se hace después, se hace antes. Hay una competencia a veces entre el investigador y los acuerdos que pueden establecerse, porque el investigador va a tener que tener una competencia en conocimiento de desarrollo de protocolos para poder conducir apropiadamente el estudio, para conocer las regulaciones y además porque tiene que tener antecedentes que hagan que realmente el ensayo esté bien conducido. Si hablamos entonces del protocolo del estudio, va a tener seguramente un formato y va a adherirse a los procedimientos operativos normalizados, estándar, que estén ya describiendo cuál es el equipo, cuál es el que se va a utilizar, cómo es el manejo. La selección de los participantes, en esto es muy importante hacer un criterio de inclusión y de exclusión específico para el estudio que queremos determinar. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar un producto para mejorar las condiciones del acné en el área cosmética, claramente vamos a elegir panelistas que estén en el grado 1, comedones, puntos negros, apenas algunas lesiones activas, porque claramente un cosmético no tiene una acción terapéutica. Si queremos buscar, por ejemplo, para un criterio de inclusión, un producto para celulitis, también no vamos a elegir un grado máximo de celulitis, vamos a buscar un grado incipiente de celulitis, porque sabemos los alcances y las limitaciones que puede tener el producto cosmético. El diseño puede ser cegado, puede ser randomizado, puede ser doble ciego, puede ser a simple ciego. La opinión del investigador y la aprobación por parte del investigador y del sponsor forma parte del protocolo del estudio. Entonces, ¿quién conforma el equipo de investigación clínica para la eficacia de un producto? El patrocinante, el sponsor, la industria cosmética, un comité de ética que tiene que ser convocado para poder monitorear desde el protocolo el consentimiento informado, que ahora vamos a ver qué es, y como aquel, digamos, lugar en el cual el panelista, el participante, puede acceder para preguntar si tiene alguna duda de lo que el investigador le ha aclarado, puede entonces el comité de ética estar disponible. Por supuesto, el sujeto de investigación es el centro de la investigación, el investigador y la autoridad sanitaria, que en el caso de cosmética no forma parte de la aprobación. Tanto en Uruguay como en Argentina, la autoridad sanitaria no aprueba los protocolos de investigación clínicos, por tratarse de productos sin acción terapéutica. Patrocinante, que es como les decía, es el individuo, es la compañía, es la institución, es el que toma la responsabilidad de la iniciación y además es la que financia el ensayo clínico. Este glosario es del ICH, que es de la Conferencia Internacional de Armonización, que también forma parte de las buenas prácticas clínicas para el manejo de panelistas o de pacientes. Pero todo tiene que tener un comienzo, y el comienzo de un ensayo clínico es el consentimiento informado.
¿Qué es? Es un procedimiento a través del cual el participante está siendo adecuadamente informado a formar parte de este ensayo, el que entiende y acepta voluntariamente el término por el cual se lo convocó, ayuda a cooperar en su conducción y lo más importante, todo esto es escrito, que es libre de retirarse en cualquier momento del ensayo. No hay una obligación de terminar el ensayo. Por supuesto que el compromiso en el cual puede asumir, uno piensa que el que va a firmar el consentimiento informado va a hacer el estudio y va a terminar. Pero bueno, no hay una acción de presión de decir, no, vos lo firmás, tenés que terminarlo. No, es libre de retirarse en cualquier momento. Entonces, una vez que vimos que para un ensayo clínico necesitamos, y fundamentalmente para los ensayos in vivo en humanos, necesitamos tener toda una maquinaria, las buenas prácticas clínicas, podemos categorizar a los test para los productos cosméticos por propósito. Podemos hablar de un test de seguridad, un test toxicológico, que también estaría en la seguridad, o los test de eficacia, o a veces los test simplemente determinados claims. También los podemos clasificar en aplicación, cuidado de la piel, del cabello, puede ser antitranspirantes, desodorantes, cuidado dental, permanencia de fragancias, pero también los podemos clasificar en contexto, in vitro, como vimos en cultivos celulares, o podría ser in vivo, en humanos, o por consumidores, que serían con autoevaluación. Entonces, hay que recordar que cuando yo utilizo un cosmético en el área de la piel, en el cabello, en las uñas, me provoca un estímulo, una sensación que claramente va a ir a nuestro cerebro y que según cómo sea esa percepción va a generar una respuesta, que puede ser una respuesta netamente sensitiva o que puede ser una respuesta porque también actúa sobre algún sector específico de la piel, como puede ser, por ejemplo, un antitranspirante o como vamos a ver, como es un protector solar. Entonces, esta guía que les había comentado al inicio, que sería como los antecedentes de evaluación de eficacia de productos cosméticos, habla de metodologías dependiendo de la intención de uso, que pueden ser distintas las metodologías admitivas. El análisis sensorial es uno de los más importantes, va a ser los primeros que se mencionan, que puede ser con consumidores o con expertos, pero vamos a hablar un poquito de los instrumentales, que pueden ser entonces in vivo, que puede ser ex vivo, acuérdense de las mechas del cabello, o que pueden ser in vitro, del cultivo celular. Entonces, la eficacia va a estar orientada claramente hacia un objetivo, que es el que queremos medir, que van a ser todos los efectos deseables por el cual utilizamos un cosmético y que además puede ser medible o mensurable, sensorial o instrumentalmente. Entonces, esa medición, sea sensorial con jueces o sea instrumental, es una medición objetiva que tiene determinadas ventajas. Vamos a poder medir parámetros biológicos, vamos a poder utilizar métodos físicos, químicos o ambos, y podemos cuantificarlo con condiciones de la piel, del cabello y de las dientes. En el caso de métodos físicos, podemos medir, por ejemplo, la humectación o podemos medir, en el caso de la coloración, vamos a ver cuando le aplicamos una radiación. Métodos químicos, podemos medir determinados efectos que hagan justamente a la respuesta, y bioquímicos, que sería el más claro cuando medimos, por ejemplo, la humectación de la piel o cuando medimos el pH cutáneo. Dentro de los métodos de test de eficacia de evaluación sensorial, solamente les voy a mencionar lo que se llama el sniff test o el test olfativo, que es un test que se utiliza para evaluar el efecto desodorante, que lo podemos medir a 24 horas, podemos medirlo a 48, 72 horas, que lo podemos medir en la zona axilar, lo podemos medir en la zona pédica o también en las áreas corporales. Acá se utiliza, por ejemplo, si es un desodorante axilar, voluntarios que tengan un alto olor axilar, es la aplicación del producto, la evaluación de la reducción de ese olor o del mantenimiento
procedimiento, a veces se hace versus un placebo, una axila, el producto en estudio, el placebo o un producto control, que sabemos que es un benchmark en la otra, con un panel de jueces entrenados para las características olfativas, porque ellos tienen que cuantificar cuánto es el olor inicial y cuánto se adquirió después del tiempo de evaluación. Pero hay otros métodos biofísicos para investigar los efectos de los cosméticos. Y así tenemos, por ejemplo, la medición de la humectación, la medición de la pérdida transepidérmica de agua, que se conoce como TWL, ensayos de la profilometría o de la superficie cutánea, equipos de ultrasonido que nos va a permitir medir densidad dérmica o de la piel, medición del sebo de la piel o del cabello, y la medición del pH, que hoy en día está bastante de moda porque encontramos productos de higiene que mantienen el pH, que es pH amigable o que es afín o que no altera el pH. Otras técnicas instrumentales son la extensión de la piel para medir, por ejemplo, elasticidad cutánea o firmeza cutánea, mediciones de la microcirculación para ver si el efecto, por ejemplo, para la celulitis o un efecto refrescante se verifica, la medición del color de la piel, cuando tenemos manchas en la piel y utilizamos algún producto que tiende a producir un blanqueamiento, medición del factor de protección solar, que en eso lo vamos a ampliar bastante. Cuando hablamos de medición de la humectación, que tal vez es uno de los parámetros, uno de los atributos que más la gente busca, esta crema humecta 24 horas a lo largo del día, mantiene la humectación, no deshumecta la piel, tenemos que considerar algunas consideraciones. El capital de agua está definido desde que nacemos. Y el porcentaje de hidratación que podemos encontrar en la superficie de la piel muchas veces varía según la influencia externa, tanto la hidratación como la humectación. Normalmente hablamos de humectación cuando son fenómenos de superficie, y hablamos de hidratación cuando es el verdadero componente del agua que va viajando a través de la piel, que en la dermis es máximo, tenemos casi un 90%, que se transmite a la epidermis con ese otro 90%, y que a lo largo de las capas que vamos encontrando hacia la superficie de la epidermis va a ir disminuyendo. Obviamente, queremos medir a los cosméticos, porque sabemos que bien adaptados el uso de los cosméticos ayuda o a recobrar o a mantener esa hidratación cutánea que muchas veces está relacionada no solo al bienestar de la elasticidad, sino que vamos a ver que esa valoración va a estar relacionada también a la elasticidad de la piel, al fenómeno de no estar rugosa, sino de ser suave. Entonces, ¿cómo medimos la humectación de la piel? Una de las mediciones puede ser por medición eléctrica. Lo que estamos midiendo es cómo es la resistencia eléctrica o la capacitancia que tiene la piel. Y este equipo, por ejemplo, que pueda medir la capacitancia eléctrica de la piel, que se llama corneometría, lo que está midiendo es la cantidad de agua o qué tan humectada está en superficie en la piel. Esa es una de las medidas en las cuales medimos contenido de agua superficial. Hay otros equipos que en vez de capacitancia eléctrica lo que mide es constante dieléctrica de agua en la piel, por lo cual podemos medir entonces la constante dieléctrica a distintos niveles, al estrato córneo exclusivamente, a la epidermis viable, a la dermis o a la hipodermis cuando hay linfoedema, por ejemplo, en la celulitis. Entonces, la capacitancia eléctrica mide en forma eléctrica humectación superficial, pero también podemos medir eléctricamente la constante dieléctrica de agua en cada sector de la piel y valoramos la humectación. Humectación superficial, humectación profunda. Conociendo entonces la humectación de la piel
en superficie, podemos ver cómo es que esa piel, cómo esa cantidad de agua va perdiéndose desde un 90% que tenemos en la membrana basal a cómo va a ir llegando a las capas más superficiales. Y entonces este efecto se lo conoce como evaporimetría o pérdida transepidérmica de agua de la piel, y que a veces están relacionados a claims que por ahí son más de seguridad, no irritantes, piel sensible, productos suaves, pero también a hidratantes cutáneos, reparadores de la barrera, que serían los claims de eficacia o protectores del daño solar. La valoración de la humectación de la piel también está relacionada con esa capacidad viscoelástica de la piel, es decir, vamos a medir de alguna manera en forma indirecta ese módulo para ver si la piel, cuanto más humectada está, más elástica está o más se recupera del pliegue, por ejemplo. También la humectación de la piel nos puede dar entonces, como les dije, la extensión, la elasticidad, la tensión, porque si la piel está muy humectada puede producir, como imagínense cuando hay un edema bien tirante, por lo tanto puede estar la piel con una tensión. Muchas veces ese efecto conocido como lifting, el efecto cenicienta, es porque la piel está hiperhidratada y entonces produce una tensión que se puede medir. Lo mismo que torsión o identar o por impacto. Todos estos son equipos que miden, ¿no?, cada uno de estos parámetros y uno puede inferir la humectación. Pero también la humectación está relacionada con la rugosidad cutánea. Cuanto más humectada está la piel, está menos rugosa. Claramente, pasa al revés. Cuando la piel está opaca, descamativa, está menos y está justamente más, o está descamando o está rugosa, es que no tiene una buena humectación. La piel humectada es una piel suave. Imagínense la piel de los bebés. Otras técnicas, como les decía, las de la profilometría, esas técnicas permiten ver la superficie, permiten ver cómo ese estrato córneo está más joven o más senil. El sebo es uno de los parámetros que muchas veces nos interesa, antiseborreico o mejorador del sebo o elimina el sebo. El sebo lo podemos medir o por métodos gravimétricos, que serían, muchas veces se utiliza esos papeles de cigarrillo, es decir, pesar el papel, pasarlo por la superficie de la piel o por el cabello y por diferencia de peso, ver qué cantidad de sebo fue adherido a estos papeles, este papel en particular, pero también hay métodos fotométricos que en vez de tener papeles, tienen cintas o papeles en un cassette, uno lo coloca como si fuera un espectrofotómetro, puede obtener el cero del sebo, pasa sobre el cuero cabelludo, sobre la piel, lo vuelve a introducir en el equipo y lee. Esa lectura hace justamente que podemos decir el sebo que está contenido, es decir, que hemos medido. Claramente son cuantitativos. Acá no sabemos cualitativamente qué sebo es el que encontramos en la superficie. La medición de la circulación cutánea es interesante. En esto existen los equipos láser Doppler, seguramente los conocerán, los que se hacen para ver el comportamiento en las varices y demás, y esto es uno de los que tal vez la industria cosmética toma de la medicina justamente para evaluar el efecto de mejoramiento en la microcirculación superficial. La termografía de contacto, que hoy en día estuvo muy de moda por la temperatura, para medir la temperatura, es una forma también de medir la microcirculación en función de la temperatura de la superficie de la piel. El tejido conectivo y la hipodermis, si queremos evaluar cómo mejoran las condiciones, por ejemplo, del fotoenvejecimiento, de la capacidad de recuperación de la dermis, o por el contrario, si tenemos celulitis y está afectada la hipodermis y la dermis, existen ecógrafos de equipos de alta resolución, ultrasonidos de 20 MHz, que son los que nos permiten evaluar justamente en la densidad de la hipodermis o de la dermis o tejido conectivo, y entonces ver un efecto lipolítico o un efecto mejorador de la condición dérmica o redensificante de la dermis.
El color de la piel o el color del cabello normalmente lo podemos medir por espectrofotometría de refractancia o por colorímetros, como en este caso, como vemos que son equipos que miden el color de la piel, del pelo en este caso, del cabello, o que lo puede medir también el de la piel. Y ahora viene un capítulo muy interesante que es la medición del factor de protección solar, que vamos a hacer un pequeño acercamiento en este primer bloque y luego en el segundo bloque vamos a hablar justamente específicamente de esta metodología. La metodología de medición del factor de protección solar que se puede realizar in vitro e in vivo, básicamente tenemos que tener en claro que esta metodología es para determinar la protección a la radiación ultravioleta B. Cuando hablamos de factor de protección solar FPS, estamos hablando de protección a la radiación ultravioleta B, porque después vamos a ver que podemos medir la protección de la radiación ultravioleta A, pero el concepto es distinto porque vamos a evaluar parámetros distintos en respuesta de la radiación solar hacia la piel. Bueno, respecto a la medición del factor de protección solar, habíamos comentado que hay metodología in vitro e in vivo que está aceptada y que de alguna manera nos permite evaluar si un fotoprotector es efectivo y si le podemos colocar en el rótulo el valor. También les había comentado que es muy importante definir que el factor de protección solar, el conocido como FPS que ponemos en el rótulo, está relacionado a la respuesta de la piel frente a la radiación ultravioleta B. Porque si un fototipo categoría 1, que ahora vamos a ampliar un poquito el concepto del fototipo, se expone a la radiación solar, sobre todo entre las 10 y las 3 de la tarde, que es cuando más predomina la radiación ultravioleta B, seguramente se va a quemar con facilidad y nunca va a adquirir el bronceado. Si en cambio pertenece a la categoría 2, se va a quemar fácilmente, tampoco va a broncearse demasiado. Si se quema, si es categoría 3, se va a quemar moderadamente, pero va a poder obtener algún bronceado. El categoría 4 se va a quemar poco, se va a broncear bien. El 5 se va a quemar poco, se va a broncear realmente profusamente. Y el 6 nunca se quema porque es la piel afro o piel negra que claramente ya tiene su color oscuro. Entonces nos encontramos con que los fototipos que fueron definidos por Fitzpatrick frente a esta capacidad de la piel de poder reaccionar a la radiación ultravioleta, tanto UVB como UVA, en el caso del UVB va a ser claramente el quemarse o el producir enrojecimiento de la piel. La radiación UVA va a conducir a estimular al melanocito a que pueda sintetizar más melanina. Y acá tienen ustedes un esquema donde están los melanocitos pigmentando la capa basal, que es donde a partir de ahí va a salir la melanina hacia la superficie. Entonces, si la clasificación la tenemos de 5 o de 6 fototipos, van a estar determinados en tono de la piel, color del cabello, la presencia o no de pecas, y si además el individuo tiene capacidad de producir, de que su piel o de padecer quemaduras solares. Entonces nos encontramos, por ejemplo, estos 6 fototipos descritos por Fitzpatrick, como el 1, color marfil, el 2, el beige, el 3, un marrón claro, el 4, un marrón un poco más medio, un marrón más oscuro, que sería el 5, y muy oscuro, el 6. Entonces, esta clasificación de 6 que Fitzpatrick propone, habla de que el fototipo 1 es la piel muy clara, pelirroja, que siempre se quema, que puede tener pecas.
El fototipo 2 es la piel clara que siempre se quema, adquiere un ligero bronceado. El fototipo 3, clara a mate. El 4, la piel mate. El 5, la piel morena. Y el 6, la piel negra o piel afro. También otra clasificación habla de que el fototipo 1 sería el pecoso, el pelirrojo o el celta, el nórdico, europeo y centroeuropeo. El 2 sería el que tiene el cabello rubio, o puede ser cabello moreno, piel blanca. El fototipo 3, el latino, el hispanoamericano, el árabe, el asiático y el indio, el fototipo 4, y el negro o el afro tipo 5. De todas maneras, los distintos fototipos hacen que nos orientemos a cómo va a ser la respuesta de la radiación solar UVB y UVA. Pero si queremos hablar de la respuesta a nivel tiempo, que es lo que nosotros vamos a medir para determinar si ese fotoprotector me protege en qué número, el fototipo 1 a los 10 minutos se obtiene la quemadura, el 2 entre 15 y 20, el 3 30 minutos, el 4 30 45, acá de nuevo tenemos la clasificación de 5, y el 5 60 minutos. Las metodologías que se utilizan para el factor de protección solar son determinadas internacionalmente por el organismo ISO, es decir, por el Organismo Internacional de Estandarización. Así, el TC217 es el de cosmética, el Working Group 7 es el de protección solar. Yo tengo la suerte de ser la representante argentina, que es el IRAM, nuestro Instituto Argentino de Normalización, ante ISO. Participé de muchas de las reuniones presenciales y ahora virtuales, en justamente adaptando estas metodologías, actualizándolas, así como la que determina el factor de protección solar in vivo para el UVB es la 24.444. El in vivo UVA es la 24.442. Para resistencia al agua tenemos la 16.217 y la 18.861, y para el in vitro UVA, que se está trabajando en eso, es la 24.443. Antiguamente uno hablaba de COLIPA, hablaba de la FDA. Hoy en día hablamos de la norma ISO 24.444 o las restas, como la internacionalmente aceptada en todas partes del mundo. Lo que ocurre que la FDA, ahora vamos a ver si hay casi son todas muy tiene mucha similitud con la ISO, porque para Estados Unidos el fotoprotector, el protector solar, es un medicamento, por lo cual tiene una monografía que hace a la metodología. ¿Qué factores intervienen en la determinación del factor de protección solar? Claramente el tipo de piel, la cantidad de melanina, la cantidad de cabello, factores ambientales como la temperatura, la humedad, la intensidad de radiación, el ángulo de radiación incidente, la presencia de reflectores de radiación, no es lo mismo la arena que el agua o que la nieve, y por supuesto lo que tiene que ver a nuestros aspectos, los farmacotécnicos, que es a la composición del vehículo en el cual estén esos activos absorbentes de la radiación ultravioleta. Entonces, esta metodología 24.444 ISO y la monografía de la FDA comparten que la cantidad de producto que se aplica en la superficie de la espalda es 2 miligramos por centímetro cuadrado. Esto es el cálculo que se obtiene de las medias aritméticas de valores individuales para un grupo de individuos expresado de acuerdo a la metodología. El número de voluntarios es uno de los factores que varía entre la ISO y la FDA. La ISO utiliza 10 panelistas, mientras que la monografía de la FDA utiliza 20 panelistas. Las pruebas estáticas de FPS o de resistencia al agua también son similares. Pero vamos a hablar entonces de lo que es la metodología 24.444.
El criterio de inclusión es un ensayo clínico, claramente. Se utilizan panelistas de 18 a 60 años, clasificados en fototipos de 1 a 3, donde se puede cuantificar el color de la piel por el colorímetro, ese mismo que habíamos visto del color de la piel, para dar lo que se llama el ITA, que es el arco tangente de los parámetros luminosidad, A y B, que son lo que se mide con este colorímetro. Colorímetro, por ejemplo, el Chromameter Minolta. Se utiliza un targohigrómetro, una balanza semianalítica, y también se utiliza la luz de Guth para evaluar justamente el eritema. La fuente de radiación simulador solar es esta lámpara de arco xenón de 601 a 300, que se conoce como multiport, que tiene 6 distintas fuentes de radiación, donde lo único que varía es el tiempo en el cual yo le voy irradiando al panelista. El panelista, como ven, está acostado y en la zona subescapular donde se irradia a la persona. Entonces, ¿cómo es? Viene el panelista, entonces se irradia y se evalúa de 12 a 24 horas sobre la piel, que es no protegida, es la piel virgen, y entonces se obtiene lo que se llama la dosis de eritema mínimo a esa radiación UVB, con esa lámpara, y entonces se obtienen los valores es decir, los denominadores de cada uno de los panelistas. Para obtener el numerador, a esas 12 o 24 horas que vuelve el panelista, se vuelve a irradiar, pero ya en este caso se pesa la cantidad de 2 miligramos, se aplica en ese centímetro cuadrado, y entonces se obtiene, después de 12 o de 24 horas, se va a obtener claramente, acá ven, la dosis de eritema mínimo, la que se obtuvo sin sin ningún protector, sin ningún cosmético. Ustedes ven que de las 6 áreas, esta área, que es la más roja, más nítida, de todas maneras esto se corrobora con el colorímetro, pero a simple vista se ve que esta es la dosis de eritema mínimo, pero es claramente delimitada, y esta se toma como referencia en ese denominador, el tiempo que tardó para ponerse así. Entonces, a las 24 horas, como les decía, se aplica el cosmético y se vuelve a irradiar, vuelve a venir a las 24 horas, y entonces ahí se evalúa cuál es la dosis de eritema mínimo, pero ya en este caso con protector solar. Entonces, entre 290 y 400 nanómetros es la radiación en la cual se obtiene, digamos, tanto al inicio como al final, y se obtiene ese cociente de la zona protegida sobre la no protegida. Y así se obtiene de cada media aritmética de los 10 panelistas el valor de SPF. Si por el contrario lo que queremos evaluar es la pigmentación, es decir, cómo esa radiación ultravioleta A produce un bronceado justamente estimulado porque el UVA estimula al melanocito para que libere melanina y para que se pigmente más, en este caso claramente los fototipos no es 1, 2, 3, acá es 2, 3 o 4, porque lo que queremos es la respuesta del color. Entonces vemos cómo se hace la irradiación, en este caso en vez de FPS se llama PPD, porque es el oscurecimiento permanente persistente, eso quiere decir PPD, es la 24442 ISO, y entonces también acá vemos posiblemente o sea el más nítido, bronceado, redondo, claro. Y entonces también, acá la radiación es del 320 al 400 nanómetros, obtenemos entonces también la pigmentación con protección a sin protección. Ahí tenemos las dos formas de evaluar in vivo, UVB y UVA. ¿Es exigible hacer el UVA in vivo? No. Si ustedes no quieren colocarle un número, no necesitan hacer el UVA in vivo, y entonces pueden hacer el UVA in vitro, que ahora lo vamos a ver. Entonces, el ISO 24444 utiliza estándares porque
la historia era un poco más. Aparte de haber hecho la dosis sin protección, con protección, ese día que se evalúa con protección, se vuelve a irradiar en otra zona de la espalda con un estándar, es decir, con una muestra conocida, que está, digamos, la fórmula, que puede ser de 14 o 19, como testigo. Y entonces vuelve a venir la persona para ver si realmente el testigo da ese valor, que es el que tiene que dar, de 14 a 19, y entonces podemos corroborar que lo anterior está bien hecha. La zona pélvica escapular, como les dije, la dosis de eritema, y ahí obtenemos el valor. Generalmente son aplicados 15 minutos antes de la exposición, que es lo que uno le recomienda a la gente, de 15 a 30 minutos, que utilicen sobre la piel seca el protector antes de ir al sol, y muchas veces se ve la lámpara de Wood para ver si realmente la aplicación fue homogénea. La metodología, como les dije, permite de 16 a 24 horas ver el valor. ¿Ven? Claramente acá vemos, este es el que se utilizó como dosis de eritema mínimo para hacer los cálculos. Entonces, si comparamos la FDA monografía, que bueno, fue últimamente, digamos, mejorada, con el Colipa, que se llamaba antes, ahora se llama ISO 24444, la cantidad aplicada es la misma, la cantidad de radiación y de medición más o menos es similar, las áreas son similares, en este caso los voluntarios son 20, máximo 25, aunque se está haciendo una revisión de que tal vez sean 12 los que participen para la FDA, para la Unión Europea, o para ISO, mejor dicho, es 10. Los fototipos 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el caso de la FDA tiene un FPS 4 como testigo, mientras que ISO tiene 4, 12 y 15. La fuente es la misma, el tiempo de secado es el mismo y el cálculo es exactamente igual. Por lo tanto, ustedes me dirán, ¿mando a hacer o realizo un estudio por FDA o por ISO? ¿Da el mismo valor? Hoy en día tendría que dar el mismo valor. A lo sumo, en uno tenemos 20, en otros tenemos 10, pero el cálculo, la lámpara, la cantidad de producto tendría que ser similar FDA e ISO. Se está trabajando para eso. Y ya para ir terminando, es muy importante que sepan que un fotoprotector, aún me cubra un factor 15, me está bloqueando el 93.3 del FPS, del VB. Si yo voy subiendo 20, 30, 40, 60, hasta 100, vemos cómo tenemos 99% bloqueado. Por lo tanto, ya 50 más, que estaríamos en el 60, ya tenemos un 98,3% de bloqueado. ¿FPS 100 existen? Sí. En Latinoamérica, en Mercosur existen, porque son considerados también cosméticos. ¿En Europa existen? No. En Europa, por arriba de 50 más, que ya sería 51, ¿no? Estamos hablando en FPS 100 de un producto de tecnología médica, dispositivo médico o medical device para Europa. Para la Unión Europea, FPS 100 no es cosmético. Bueno, me dirán, hay productos que dice resistente al agua. ¿Cuándo son resistentes al agua? Bueno, se hace la prueba en seco, que es esta que les describí, y después, entonces, después que tenemos el valor en seco, vamos a poner a la persona con el fotoprotector y lo vamos a colocar en un jacuzzi o 40 minutos o 80 minutos de inmersión para ver si realmente el producto resiste al agua y al movimiento del agua. Entonces, si resiste a los 40 minutos, porque el valor que yo obtengo de justamente de la resistencia al agua tiene que dar el 50% del seco, si a los 40 minutos resiste, entonces es resistente al agua. Si por el contrario resiste 80 minutos, es muy resistente al agua. El 50% del húmedo tiene que ser representado, mejor dicho, del valor que me dio el seco, el húmedo tiene que dar un 50% para que pase la prueba de resistencia al agua.
La determinación del UVA, como yo les dije, es el número, es si realmente ustedes lo quieren poner, pero no ponen número. Generalmente se puede poner número, si es de 2 a 4, se pone una estrellita o un signo más, y quiere decir baja protección. Si en cambio el VA da entre 4 y 8, la protección es moderada y serían 2 estrellitas, y si es 8 o más, aparece una protección al VA alta y son 3 estrellitas. Pero, como les dije, no es obligatorio hacer el VA in vivo, puede hacerse el VA in vitro. Acá está un poco lo que les comentaba de cómo es moderada máxima, con las estrellitas o el signo más. Entonces, para poder demostrar en nuestros países que tenemos protección UVA, necesitamos demostrarlo a través de lo que se llama la onda crítica, es decir, que a los 370 nanómetros absorba el UVA cumpliendo un tercio del UVB. Y de esa manera tenemos entonces que el protector es de amplio espectro. Si cumple el UVB que yo quiero establecer, y ese valor de UVB, un tercio tiene que estar dentro de la onda crítica para poder decir que tiene protección UVA, que esa es una exigencia. Pero analítico, es decir, se puede hacer por espectrofotometría, no hace falta hacerlo in vivo. Una de las metodologías que se aceptan es esto, que se llama Lab Sphere, que es aplicar el protector solar, medir, por supuesto, y aplicarlo, y ver la curva si absorbe a los 370 nanómetros. Esto también se puede hacer con este equipo, hay otros equipos que no se llaman Lab Sphere, registro fotográfico, que también permiten demostrar el valor UVA in vitro, que podría ser el tercio del UVB, y entonces el que me permite la autoridad sanitaria verificar. Entonces, los VA en general, como les dije, pueden hacerse también in vitro, para hacer citotoxicidad, es decir, los VA también se utilizan no solo para demostrar la protección del protector solar, sino también para otros ensayos, como puede ser la citotoxicidad, que es algo que a veces se pide, o lo que es el potencial fotoirritante o la fototoxicidad, que sería el fotoirritante, o la fotosensibilidad. Entonces, la reacción de la fotoirritación o de la fotosensibilidad la hacemos con radiación ultravioleta A. Generalmente se utilizan 25 panelistas, fototipo 1, 2, 3. Se hace un pre-stripping, es decir, primero se hace como una eliminación del estrato córneo, se coloca el producto bajo oclusión, se lo deja 2 horas, se lo retira y se lo irradia. Y se lee a las 24 horas. Si es fotoirritante, claramente va a dar un eritema sostenido, y entonces el producto habrá que poner que no se exponga a la gente cuando esté utilizando ese producto. Si por el contrario no queremos hacer fotoirritación, sino queremos hacer fotosensibilidad, es igual que pasa con la hipoalergenicidad. Se hace un primer stripping, se deja 1 semana, 2 semanas sin hacer ningún tipo de colocación y de radiación, y se vuelve a aplicar el stripping con el producto después de 4 semanas a ver si hay una sensibilización frente a la radiación solar. Bueno, con todo esto, creo que ahí está mi correo electrónico, y cualquier duda, bueno, estoy abierta a recibir sus consultas. Les agradezco muchísimo y que tengan un buen día.